buenos días, estimados directivos, amigos, invitados, expositor invitado, colegas, padres de familia y estudiantes. Quienes formamos el Colegio Logos, les damos la más cordial bienvenida a esta 12ª jornada de economía. Durante estos fructíferos 20 años, Logos Academy fue, es y será, de manera directa o indirecta, protagonista y testigo permanente de acontecimientos fundamentales para la educación, la ciencia, la política y la economía. El haberlos convocado hoy alrededor del tema el endeudamiento externo, fuente o barrera para el desarrollo, es con la finalidad de compartir 3 grandes temas de interés nacional, desarrollados por 2 destacadas estudiantes de segundo y tercer año de bachillerato del colegio y por un reconocido profesional del área a quien tenemos el gusto de recibir. Como primera intervención, escucharemos a la señorita Daniela Salazar Valencia con el tema Crónica de una deuda anunciada, investigación realizada por la estudiante y sus compañeras Melanie Peter y Michelle Cañizares del tercer año de bachillerato. La recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a la directiva del plantel, expositor invitado, maestros, compañeros, invitados de otros colegios. Compartiré con ustedes la investigación denominada Crónica de una deuda anunciada, que da inicio a la respuesta a la pregunta planteada en esta jornada de economía. ¿El endeudamiento es fuente o barrera para el desarrollo económico de los países? La deuda externa. Iniciaré definiendo qué es la deuda externa. Este es un término económico muy utilizado a nivel internacional, que se refiere a todo el dinero que deben los países o estados o gobiernos a las entidades, organismos o instituciones que están fuera de las naciones. Esta deuda puede dividirse en 2 tipos. Primero tenemos la deuda pública. Esta se refiere a todo el dinero que los gobiernos deben a otras entidades. También tenemos la deuda privada, que se atribuye a todas las empresas o individuos. En este tipo de préstamos tenemos involucrados diferentes entidades bancarias como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre otras entidades. Pero, ¿por qué los países se endeudan? Principalmente por la falta de liquidez. La falta de liquidez se refiere a que hay una falta de dinero en el presupuesto del gobierno. También se puede dar por desastres naturales. Cuando pasa alguno de estos sucesos, se puede destinar cierto dinero del gobierno para reparar infraestructura o tipo de carreteras averiadas, entre otras cosas. Otro de los motivos para endeudarse son los motivos políticos. Entre los países generalmente se escucha que se dan facilidades de crédito o de préstamos, según las vías políticas o las ideologías políticas. Pero, en realidad, lo ideal es destinar ese tipo de préstamos para la inversión en la infraestructura, para el crecimiento y para el desarrollo económico. De esta forma, si se invierte este dinero en proyectos rentables, se podría pagar la deuda cómodamente y también tener un excedente. Si bien este último motivo debería prevalecer, a través de la historia el endeudamiento ha tendido a crecer por las diferentes crisis económicas, de las cuales voy a citar 2. Primero está la crisis de los países del tercer mundo y segundo tenemos la crisis económica actual de los países desarrollados. La crisis de la deuda del tercer mundo. Alrededor de 1970, las condiciones para los países menos desarrollados eran favorables. El tipo de endeudamiento que se daba entre los países era de tipo de ayuda bilateral, que es la ayuda que se da entre 2 países. Entonces, este tipo de préstamos tenía bajas tasas de interés. Pero en 1973, la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidió alzar los niveles de precio del barril. Por esto se aumentaron los ingresos de cada país petrolero. De esta forma, cada uno de estos países petroleros tenía la posibilidad de endeudarse a mayor cantidad y tener cómodas tasas de interés que ellos podían pagar.
Además, esto se vio respaldado con falta de regularización en el uso y en el flujo de dinero que había entre varios países. A pesar de que la deuda externa crecía rápidamente, esto no fue un problema inicialmente. Está entre 0.6 y 0.8. En contraste tenemos a África subsahariana, que tiene su índice de desarrollo humano por debajo del 0.5. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos si de verdad el endeudamiento sirve para el desarrollo. Lo que pasa en estos países es que el dinero prestado se ha quedado generalmente en manos de las dictaduras, y esto con el consentimiento de los prestamistas, y esto nos puede llevar a lo que se llama la deuda odiosa. Se puede llegar a esta deuda odiosa porque en realidad el dinero prestado no se destina ni al crecimiento ni se destina al beneficio del pueblo. La deuda actual en el mundo. Hace 40 años se pensaba que el endeudamiento para los países menos desarrollados debería ser mucho más alto que el de los países desarrollados. Pero ahora se da lo contrario. Ahorita son los países desarrollados los que necesitan, tienen unos crecientes altos niveles de inflación. Por ejemplo, en este gráfico podemos ver que los países europeos tienen niveles más bajos que los de Estados Unidos, que sobrepasan los 14 billones de dólares. Sin embargo, la deuda en conjunto de estos países como Unión Europea sobrepasa los 16 billones de dólares. De estos 16 billones, casi más de la mitad corresponde al Reino Unido con 9 billones de dólares. Mientras, como vemos en los llamados países emergentes, los países emergentes son los países menos desarrollados que tienen unos altos niveles de crecimiento. Entonces, por ejemplo, tenemos a China y a Brasil, y podemos ver que los niveles de deuda que ellos manejan son relativamente bajos con respecto a los otros países. Entre los países más endeudados del mundo tenemos a los Estados Unidos, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a Japón, a Italia, a Holanda, Irlanda y España. Estos sí son los países más ricos del mundo, pero a su vez son los más endeudados. Si pusiéramos a sumar toda la cantidad de deuda que tienen estos países, nos asombraríamos con la magnitud de esta deuda. Incluso se puede ver que el origen de este endeudamiento está incluso en las guerras que ellos tenían. Pero entonces, en realidad, el problema es que tengan endeudamiento alto, sino el problema es que han sobrepasado los límites de pago. Es decir, la deuda en relación al PIB es mucho más elevada. Siempre hay una relación entre deuda y el PIB. Entonces, estos países han comprometido más del 100% en su deuda. En promedio tienen el 110% de su deuda. Y entonces esto quiere decir que los países en este momento tienen una deuda mayor a corto plazo de lo que en realidad ingresan a sus países. Y esto en realidad no debería ser un problema si hubiera buena administración o buena distribución de la deuda, de los recursos que se tienen a través de la deuda. A partir de la crisis de 2008, originado por el endeudamiento de los hogares y de las familias, también se le aumenta la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y España, y además tenemos el maquillaje de la contabilidad en Grecia. Entonces los niveles de endeudamiento se han elevado, incluso llegando al 150% sobre el PIB. En el gráfico se puede observar que en realidad los países ricos son los que en este momento están más endeudados. Tienen altos niveles de inflación que comprometen más del 100% de su PIB, mientras que los países emergentes, los países más desarrollados, tienen niveles de endeudamiento relativamente bajos y estables. Por ejemplo, en Estados Unidos, a partir del 2008, que fue la crisis, a partir del 2005 aquí, se ve que se disparó la deuda. Y esto ocasionó un déficit presupuestario. Este déficit hizo que Estados Unidos empezara la venta de bonos del Estado. Y en la actualidad, los mayores exportadores son Japón, China y Reino Unido. La deuda actualmente está por encima del techo presupuestario. Esto quiere decir que los países tienden a recortar sus gastos y dejan de invertirlos en los beneficios del pueblo. Esto quiere decir que ya dejan de
invertir en la mejora de la calidad de vida de las personas de cada país. En el hipotético caso de que, por ejemplo, Estados Unidos dejara de pagar su deuda porque se incrementa con rapidez, podríamos tener las siguientes consecuencias. Primero, los bonos del tesoro y los fondos de pensiones perderían su valor. También habría una caída del dólar y su correspondiente subida de la inflación. Habría también un incremento del desempleo. Esto ocasionaría una disminución en el consumo y una pérdida de poder adquisitivo en Estados Unidos. Así, el sistema crediticio podría colapsar y habría consecuencias para varios países. Y al otro lado del Atlántico la situación no es nada diferente. En realidad los beneficios que tienen los países unidos en una eurozona se ven manchados por los altos índices del endeudamiento de los países que son respectivamente llamados los PIGS. Los PIGS son Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España. Ellos promedian su deuda en más del 110% de su PIB. Pero a su vez los demás países de la zona euro tienen niveles elevados de más del 60% de su PIB. Y este dato es importante porque según las políticas de la Unión Europea, ninguno de los países debería sobrepasar el 60% del PIB endeudado. Pero en realidad, en la actualidad no pasa eso, en la práctica no pasa eso. La mayoría de los países tienen altos índices de endeudamiento. La falta de un Estado para el euro ha impedido que, por ejemplo, Grecia pueda tomar políticas económicas para mejorar su economía. Entonces, esto, además del unido con el mal manejo de las finanzas y el maquillaje de las contabilidades, ha logrado que Grecia tenga un 150% de endeudamiento de su PIB. Y esto ha traído grandes consecuencias para Grecia, para el país y además para la zona euro. Por ejemplo, para Grecia ha traído varias consecuencias que incluso podemos ver en la actualidad. Por ejemplo, tenemos altos impuestos que reducen el consumo de las personas y esto trae inflación. También se ha frenado la inversión extranjera y esto por ende puede crear desempleo porque ya se el poder de las multinacionales y las empresas que pueden generar trabajo. Entonces, el desempleo ha aumentado en alrededor del 20%. Y a esto se suma una baja tasa de crecimiento que está alrededor del 7%. Además, se da una migración o pérdida del capital humano, lo que conocemos como fuga de cerebros, que en realidad las personas que viven en Grecia no sienten esa estabilidad para quedarse en el país. Ahora tenemos las consecuencias para la eurozona. Hay inseguridad para los inversionistas, porque en realidad la fortaleza de la Unión Europea está en la estabilidad de cada uno de los países individualmente. Podemos ver, primero, que el endeudamiento es necesario para la inversión del desarrollo económico y para el crecimiento económico de los países, tanto a corto y largo plazo. También podemos ver que el endeudamiento ha traído grandes costos de oportunidad para los países menos desarrollados. Esto también se ve en las consecuencias que podemos ver en cada uno de los países. Y en los países desarrollados podemos ver que es un problema actual, porque si nos ponemos a ver, cada uno de estos países ha ido perdiendo lo que ha ganado con los años. Todo el progreso que ha ganado con los años lo está perdiendo con el endeudamiento. Y esos países ahora tienden restricciones que se parecen mucho a lo que los países menos desarrollados han tenido en la antigüedad. Pero ahora es importante preguntarnos por Ecuador. Ecuador es un país que tiene altos niveles de crecimiento, pero a la vez está muy endeudado. Entonces eso nos puede llevar a preguntar si estamos en la senda correcta. Muchas gracias. El segundo tema de la jornada. Nos acompaña la señorita Lucy Freire Vázquez con el tema La deuda de un país rico en recursos. Investigación realizada por la estudiante y su compañero, el señor Francisco Mendoza Ramírez, de segundo año de bachillerato. La recibimos con un fuerte aplauso. De un país rico en recursos, para lo cual me situaré en los antecedentes de esta deuda, los cuales se remontan a 1822, con la famosa o conocida deuda de la independencia, o también llamada deuda inglesa. A continuación tenemos un diagrama de la estructura de la deuda inglesa.
para la cual se tenía un endeudamiento total de la Gran Colombia de 6.625.950 libras esterlinas, a lo cual a Ecuador le correspondió un 21.5%, un monto capital que representaba cerca de 1.424.000 millones de libras esterlinas. Las condiciones económicas, políticas y sociales de la naciente república no permitían el pago de esta deuda, por lo cual la cancelación total se dio en 1976. La creciente deuda de un país petrolero. En la década de los 70, políticamente, tenemos dos dictaduras militares. La primera se da en 1972 a 1976 con Guillermo Rodríguez Lara, en la cual se tenía, como podemos ver, una deuda moderada. Sin embargo, en 1976 a 1979, con el triunvirato militar, la deuda empieza a crecer agresivamente. En esta etapa también inició el boom petrolero, al cual favorecía a Ecuador por el precio internacional del barril de petróleo en sus exportaciones, que pasó de $2.5 a $35.2 por barril. Sin embargo, es importante recalcar que para la década de los 70 surgió un incremento en el precio de los barriles de petróleo. Sin embargo, en la década de los 80, este precio empezó a bajar. El crecimiento del PIB y de las importaciones. Durante esta época se modificaron muchas estructuras económicas en base a la explotación del petróleo, por lo cual Ecuador recibió un impulso en su economía. Y como observamos en las tasas del PIB y de las exportaciones, podemos ver que las exportaciones van en aumento y sin embargo la deuda también. Pero lo que permitió a Ecuador no entrar en una moratoria de pago fue que mientras la deuda crecía, las exportaciones también crecían. Sin embargo, para 1975, producto de un debilitamiento económico y una caída de las exportaciones petroleras, el gobierno empezó a adquirir nuevas deudas. Para lo cual podemos situarnos en los factores de endeudamiento de la década de 1970. Uno de los principales factores de endeudamiento fue la excesiva demanda de préstamos de los países empobrecidos, además del mal uso de los recursos obtenidos y la sobreoferta de recursos financieros. Además, también Ecuador se convirtió en un sujeto muy atractivo para créditos, razón que se veía fundamentada en sus exportaciones petroleras. Sin embargo, también se dio un problema de endeudamiento que se vio reflejado por las deudas adquiridas a sola firma y a bajas tasas de interés. En este gráfico podemos ver la referencia de la deuda pública y la deuda privada en la década de los 70. Inicialmente, tenemos que hasta 1976 la deuda era moderada, es decir, tenía un crecimiento moderado. Y había una estabilidad entre la deuda pública y la deuda privada. Sin embargo, a partir de 1976, la deuda pública crecía un poco y la deuda privada crecía exhaustivamente. Lo cual repercutió para la siguiente década, la década de los 80, en los cuales tenemos los factores de endeudamiento. Y el principal factor de endeudamiento fue la moratoria que adquirieron los países de América Latina como México, Argentina, entre otros. Además, existió un incremento de las tasas de interés del mercado internacional y las deudas externas estaban sujetas al margen de interés del mercado. Existió también un debilitamiento del mercado petrolero, lo cual le causó a Ecuador un ingreso nacional muy limitado. A partir de esto nació un proceso llamado sucretización. La sucretización es un conjunto de operaciones financieras en la cual se hace una transferencia de la deuda. La deuda que la banca privada tenía con la banca exterior en dólares
debía cancelarla al Banco Central del Ecuador en sucres, mientras que éste cancelaba en dólares a las entidades financieras extranjeras. La deuda pública en este momento creció era 2/3 más alta que la deuda privada, por lo cual se vio forzada a subsidiar la deuda privada. Tras la sucretización podemos darnos cuenta que mientras la deuda pública crece exponencialmente, la deuda privada decrece, por lo que podemos sacar como conclusión que el sector privado fue el único beneficiario de la sucretización. A continuación tenemos una tabla de las entidades financieras o empresas privadas que se vieron beneficiadas a través de la sucretización. Y si las podemos leer, nos daremos cuenta de que todas pertenecen al sector terciario, es decir, al sector de servicio. Y cabe recalcar que la sucretización fue un proyecto implementado para respaldar la producción nacional, en lo cual nos damos cuenta de que no existe ninguna empresa productiva beneficiada. Además, si nos situamos en el último puesto, tenemos a Citibank, que es una empresa estadounidense, por lo cual podemos decir que la sucretización no solo benefició al sector privado ecuatoriano, sino al sector privado extranjero. Bajo el mismo régimen de la sucretización, se dio el casi no pago de 1987-1994, en el cual existió una gran devaluación del sucre que impactó negativamente al Estado. Mientras que inicialmente un sucre costaba $1 equivalía a 25 sucres, para 1984, 66 sucres equivalían a $1. Para esto se implementaron los famosos bonos Brady. Los bonos Brady consistían en una reestructuración de la deuda externa de los países en desarrollo. Consistía en capitalizar los intereses y este nuevo monto capital que nosotros adquiríamos generaba más intereses, por lo cual los bonos Brady lo único que permitieron para los países menos desarrollados fue aumentar la deuda externa. A continuación tenemos una gráfica de la estructura de la deuda externa, en donde podemos ver que la deuda pública inicialmente era mayor que la deuda privada. Sin embargo, con el tiempo ha podido evolucionar y la deuda pública ha ido disminuyendo más. Sin embargo, la deuda privada ha aumentado. Este gráfico hacemos relación al PIB, a la deuda sobre el PIB. Es una relación porcentual. Y nos damos cuenta que para el año 2000, antes de los bonos global, nosotros teníamos una relación porcentual deuda-PIB del 80%, pero que con la implementación de estas fue disminuyendo gradualmente hasta lograr un 25%, lo cual fue beneficioso para nosotros. En este gráfico se ilustra una comparación entre los pagos de la deuda externa y el gasto social. Como podemos ver que para mí nosotros nos situaremos en el año 2006. Antes del 2006, nosotros tenemos que la deuda externa, los pagos de la deuda externa eran mucho mayores que el dinero destinado para el sector público, que el dinero destinado para el sector social, para la ayuda humanitaria, para la sanidad y para la educación. Sin embargo, a partir del 2006 se reduce las amortizaciones pagadas de la deuda y se dedica más al sector público. Con todos los datos anteriormente mostrados, podemos concluir que muchas de las decisiones tomadas por las entidades internacionales para disminuir esta crisis de deuda externa no fueron las indicadas, pues tuvieron efectos contrarios. En lugar de disminuirla, agravaron el peso de la deuda durante la década de los 80 y los 90. Como conclusión número 2 podemos tener que
la deuda externa históricamente ha representado un porcentaje más alto en los pagos que los gastos sociales, por lo cual nosotros podemos decir que no se puede mantener, en ese escenario no se puede mantener un desarrollo sostenible adecuado, porque se compromete la calidad de vida de los ecuatorianos. Y como última conclusión, podemos referirnos al gráfico de que la deuda externa pública está disminuyendo, sin embargo la deuda externa privada está aumentando, lo cual nos da una idea de que hay un control público pero no un control privado, y nos puede llevar a una nueva securitización. A continuación nos es grato presentar al doctor Fidel Márquez Sánchez, que nos acompaña como invitado especial en esta 12ª jornada de Economía. El doctor Márquez es licenciado en Economía Política de la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Económicas de la misma universidad, posee un postdoctorado en Población y Desarrollo en la India, en la Universidad Jawaharlal Nehru University. Es doctor en Ciencias Económicas, revalidado en la Universidad de Espíritu Santo. Se ha desempeñado en la dirección de la Unidad de Consultoría de la Universidad de Espíritu Santo, en la dirección del Centro de Investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, actual profesor titular de la Universidad de Espíritu Santo, rector de la Universidad Tecnológica Ecotec y nuestro invitado de honor. Con esta breve reseña de su hoja de vida, nos es grato presentar al doctor Márquez con el tema el endeudamiento externo, fuente o barrera para el desarrollo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Y de las 68 transparencias que hay ahí, no voy a utilizar las 68, así que no se asusten los que vieron los numeritos abajo. Voy a utilizar solamente algunas de ellas, porque si no tendríamos que estar hablando 3 horas. Y eso evidentemente ni ustedes ni yo estamos dispuestos a soportar. Quiero agradecer al Colegio Lobo por la invitación, siempre es grato, sobre todo cuando ya nos dedicamos más a actividades administrativas que de docencia como tal, el poder intercambiar y poder exponer un poco y practicar las competencias o experticias que tenemos en el campo pedagógico. Pero más que nada quiero con ustedes conversar de un tema que a mí me apasiona y que empecé investigando el tema hace ya más de 30 años, cuando estaba estudiante de economía en el año 80, se imaginan ustedes, ¿no? El tiempo que ha pasado, y que además estaba en plena crisis de la deuda. Y era un tema recurrente para todos los trabajos y las investigaciones y papers que teníamos que hacer en la universidad, que empezó, como bien se decía acá en el caso latinoamericano, con la moratoria americana. Moratoria que fue consecuencia del alto nivel de endeudamiento que tenía no solamente México, y que en el campo europeo, también conjuntamente con México, se declaró la moratoria en Polonia. Eso es algo que generalmente no se habla, pero que históricamente hay que rescatar eso. Y da la casualidad, 2 países, un país con México rico en petróleo, Polonia rico en carbón. Entonces teníamos ahí nosotros la posibilidad de que estos países eran fuentes de energía. Pero ¿por qué se dieron esos endeudamientos en la década que empezó en la década de los años 50? No fue ni en los 70, empezó el endeudamiento en la década de los 50 y 60, cuando se propuso por parte del Fondo Monetario Internacional, y de nuevo el gran culpable, el Fondo Monetario Internacional, que además había aparecido en la palestra internacional después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947-48, si la memoria no me falla, que proponía que los países deberían llevar una política de sustitución de importaciones. Un término que está de moda de nuevo y que es necesario que rescatemos, pero que en América Latina
estuvo de la mano para la década de los años 60 con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y lo que se ha dado en teoría económica llamar el estructuralismo latinoamericano, que fue encabezado por el argentino Raúl Prebisch, que es el único latinoamericano reconocido como impulsor y creador de una corriente de pensamiento económico. Junto con estos pensadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que proponían la sustitución de importaciones, esto llevaba a que para poder crecer se necesitaba recursos, pero como el ahorro nacional en los países latinoamericanos no era suficiente, y en los países en desarrollo en general no era suficiente, había que apelar al endeudamiento. Entonces, para poder desarrollar esa industria nacional, para que tengan una idea los jóvenes, en el caso ecuatoriano, el emblema típico de sustitución de importación es el carro andino. Seguramente han visto por la calle esos carritos viejos cuadraditos que parecen más un zapato de caricatura que otra cosa, ¿no? Pero ese es el ejemplo de sustitución de importación. Quisimos hacer carros para competir con la Ford, la Fiat y las demás marcas ya establecidas, con carros propios, ¿no? Pero evidentemente no se tomaron en cuenta algunas condiciones que tienen que ver con para qué estamos destinados y dónde tenemos realmente ventajas competitivas y ventajas comparativas para desarrollar nuestras ramas de actividad económica. Entonces, aquí es donde vienen los problemas, y porque además los políticos, como siempre, latinoamericanos, se olvidaron de la teoría que nos decía que no solamente había que sustituir importaciones, sino cada vez crear el núcleo endógeno tecnológico. Es decir, crear la tecnología propia que permitiera promover la industria nacional y a su vez generar nuevas exportaciones. A diferencia de nosotros, los asiáticos sí lo hicieron. Y esto es importante para que sepamos ver las diferencias de regiones. Como bien decían aquí, el área subsahariana africana, que es el área más pobre del mundo, para que todos tengamos una idea, y donde están países donde, digamos, el ingreso de las personas está por debajo de los $10 anuales, y donde la esperanza de vida no llega a los 50 años a estas alturas, cuando la mayoría de los países ya están cercanos a los 70 o 75, y hay países que están esperanza de vida al nacer con más de 80 años, como es el caso japonés, cuando se nace. Para que ustedes tengan una idea, acá en el Ecuador sobrepasamos los 70 años de vida, esperanza de vida al nacer. Ustedes, nosotros no. Nosotros tenemos una esperanza de vida menor por las condiciones en que nacimos. Entonces, eso depende de la cohorte a la que se pertenezca, se tienen estos indicadores. Aunque los políticos los explotan y ponen como si fuera para toda la población, pero esas son las cuestiones de la riqueza de la política, y entonces los académicos, los que nos dedicamos a analizar los números, decimos, pero nos están tratando de engañar, o al menos no decirnos la verdad completa. Esa situación de la deuda tuvo un agravante que, como bien decían acá, que fue el agravante de la crisis petrolera 73-74, que para muchos, incluido yo, fue una crisis ficticia, fue una crisis de precio, no de producción, porque no había la necesidad de que subieran los precios, que no están a los precios actuales. Lo que pasa es que estaban tan bajos, 2.5 el barril de petróleo a finales de la década del 60, y en el 73-74 empezó a subir por encima de los $30 el barril. Ahorita llega el dólar del barril a 30, el barril llega a $30 y se cae la economía ecuatoriana, para que ustedes tengan una idea, porque ya estamos presupuestados a trabajar con $79 el barril y acostumbrados a más de 90. Entonces, esos son indicadores relativos que nosotros tenemos que ir analizando y que ustedes deben analizar para poder enfrentar esta situación. Y con esta crisis suben los precios del petróleo, los países productores de petróleo tienen un excedente de dólares, porque además es la moneda que se comercializa. Al existir este excedente de dólares que se llaman los petrodólares, ¿dónde los tienen que poner? En la banca más desarrollada. ¿Dónde está la banca más desarrollada? En los países occidentales, en los países desarrollados, los países de la OECD.
¿Y a quién le pedíamos prestado los países en desarrollo para poder seguir creciendo y sustituyendo importaciones, que era el modelo que seguían? A esa propia banca. Entonces, con nuestros propios dólares nos endeudamos, para que ustedes tengan una idea de cómo se dio el ciclo. Al final de cuentas, estábamos endeudándonos con nuestra propia riqueza, pero sin ser nuestra ya. Entonces, esa fue una de las situaciones que llevó, unido con las causas que decían de por qué ese endeudamiento no fue útil. Uno, carrera armamentista, en el mundo entero, eso es válido. Porque además, ¿cuál es la única industria que se produce para ser destruida? El complejo militar industrial. ¿Para qué se produce un tanque? Para ir a la guerra y que se destruya. ¿Para qué se producen las bombas? Para que exploten y se destruyan. Entonces, es la única industria que se produce para ser destruida, y mientras más se destruya ella misma, más posibilidades tiene de crecimiento. Y es por eso que también hay que unir toda esta situación de la deuda con los conflictos llamados conflictos de baja intensidad, que fueron los llamados conflictos regionales, porque recordemos que estábamos en la época de la Guerra Fría, época en que había un mundo bipolar. Estaba el bloque soviético y el bloque occidental, o el bloque, para llamarlo de alguna manera, comunista, y el bloque capitalista, que son los términos que se utilizaban en esos momentos. Esta situación de los años 70, 80, que además en el caso latinoamericano tuvimos un caso de escándalo mundial con el caso de los Irán Gate y Nicaragua, recordarán ustedes el mayor el coronel Norris en Estados Unidos, que creó un gran escándalo en los Estados Unidos, una gran crisis política en Estados Unidos por la venta de armas a la guerrilla que existía en Centroamérica, fundamentalmente en Nicaragua, contra el gobierno sandinista. Esas son las verdades históricas, que son hechos históricos, que de una u otra manera también hay que decir que los sandinistas estaban auspiciados por el bloque cubano-soviético, que es otra realidad también de apoyo en armamento y en ayuda que se daba. Entonces había un conflicto entre los dos grandes polos de poder político y poder económico. Esta situación, que a grandes rasgos le estoy contando la historia de los elementos y hechos históricos que dieron a esta situación, trajo como consecuencia que los países empezaran el proceso de mayor endeudamiento, y con esa espiral de endeudamiento llegó un momento en que México ya no pudo más. Y México no pudo más y declara la moratoria, y ahí es donde viene la crisis de la deuda de los años 80, que es como se llama también, y es donde aparecen las grandes conferencias sobre deuda en diferentes países de América Latina y Europa, donde se trataba esta situación de la deuda, y es donde viene entonces otra situación que no se mencionó acá, pero yo sí quiero decirle: el famoso plan Baker y el plan Brady, que primero fue el Baker, que se utilizaron para sustituir 14.000 bonos, para sustituir 14.000 millones de dólares, y después el plan Brady, que fue el plan del año 85, que además el Ecuador entró en el plan Brady no en la década de los 80, sino en la década de los 90, cuando tenemos nuestros bonos Brady, que se dio todo el proceso de endeudamiento con los bonos en el caso ecuatoriano. Pero hay indicadores que nos dicen a nosotros hasta dónde llega el nivel de endeudamiento. Son los indicadores que se utilizan técnicamente para medir el nivel de endeudamiento de un país. Deuda sobre Producto Interno Bruto. Si la deuda sobre Producto Interno Bruto es mayor al 50%, el país tiene un alto endeudamiento. Si está entre un 30 y un 50%, el endeudamiento es moderado. Y si es menor del 30, el endeudamiento es de bajo endeudamiento. Por eso es que los políticos utilizan tanto este indicador. Y el Ecuador, señores, está por debajo del 20. Ahora subió un poco, y en el 2008 estuvo por debajo del 20. Estuvimos en 18-19%. Con cuanto a este indicador, fue cuando se hizo la reestructuración de la deuda, cuando nos declaramos que no se iba a pagar, y entonces se recompró los bonos. Eso es algo que fue un hecho
importantísimo para bajar los niveles de endeudamiento del país, además de los altos niveles de crecimiento. Porque aquí están los dos indicadores. Un indicador poco utilizado es el deuda sobre exportaciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver las exportaciones con la deuda? ¿No? Algo sencillo. Las exportaciones, ¿qué nos dicen? Desde el punto de vista económico. Las exportaciones nos dicen es la cantidad de plata fresca que me entra al país. Otro indicador es el servicio a la deuda, que aquí me decía muy claro en el caso ecuatoriano cómo ha ido bajando. De 3.000 y pico está en 1.200, 1.300, 1.400, por ahí está oscilando en los últimos años. ¿Qué me dice ese indicador? Lo que me entra en el año de ingresos por las exportaciones que hago, ¿cuánto me cubre de lo que tengo que pagar? Es decir, no utilizar mis reservas, lo que tengo a lo interno, para poder pagar el servicio de la deuda. Y este es un indicador importantísimo, más que el de Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque ese indicador a mí me dice que si es mayor el servicio de la deuda sobre las exportaciones del 30%, significa que de mis nuevos ingresos tengo que destinar, imagínense ustedes que sea el 100%, ¿qué me queda nuevo? Nada. Porque lo que me está entrando de ingresos lo estoy dando en el otro lado, más o menos cuando estamos endeudados con las tarjetas de crédito. Y todo lo que gano de salario lo tengo que destinar a pagar las tarjetas de crédito. ¿Qué me queda para mi ahorro? ¿Qué me queda para hacer una nueva inversión? Nada, porque ya lo tenía comprometido. Entonces, estos nuevos ingresos son lo importante en una economía. De ahí la importancia de promover exportaciones, sobre todo en economías abiertas como son las nuestras. Entonces, si está entre 18 y 30, el de alto endeudamiento y 100 menor a 18 es lo aconsejable. En el caso, aquí sería, si nosotros destinamos, para que ustedes tengan una idea, si nosotros destinamos 1.500 millones de dólares en servicio de deuda y nos ingresan 15.000 millones de dólares por exportaciones, ¿qué me está diciendo ese indicador? Que un 10% lo estoy destinando a pagar el servicio de la deuda. Por tanto, me queda un 90% de mis ingresos para nuevas inversiones o para mejorar programas sociales. Es decir, es dinero fresco que me está entrando a la economía. Y en el caso de el pago de los intereses, porque eso sí fue plata que no utilicé, porque ese es el precio del dinero que me prestaron. El interés es el precio del dinero. Por tanto, es lo que yo pago por haber pedido prestado. Tengo que pagar el capital que me prestaron más el interés. Entonces, si esto está mayor a 20, tengo un serio problema. El endeudamiento es alto, eso tengo que bajar. Si está entre 12 y 20, está moderado, y si es por debajo de 12, no hay problema. Por tanto, ¿qué significa esto? Que cuando la tasa de interés es muy alta, cuando pedimos préstamos, estamos teniendo un problema. Y también eso me dice que cuando los préstamos son de corto plazo, evidentemente voy a tener que los intereses van a ser más altos. Todo esto lleva a que nosotros tengamos que entrar a analizar con estos indicadores realmente si es aconsejable endeudarse o no. ¿Qué consecuencias me va a traer esa deuda? Y creo que por ahí estaba la pregunta inicial que se me había hecho cuando conversamos y los correos que me enviaron. Por eso les traje estos indicadores que son los que nos ilustran a nosotros. Porque podemos hablar de los números, podemos estar hablando, pero esos números, ¿qué significan? Y en economía lo importante no es el número, sino el análisis del número. Y eso es lo importante que tenemos que hacer, ya sea tanto en economía a lo micro, a nivel empresarial o a nivel personal, porque hay una economía doméstica. Y ustedes saben quién es el gerente de la economía doméstica casi siempre en las casas. La mamá. Esa es la que decide, no es el papá. Olvídense de eso. Esas son las que mandan y dicen en qué hay que utilizar los dineros de las casas. Porque ellas saben cuál es su horizonte presupuestario. Cuánto está entrando a la casa. Hasta dónde podemos llegar. Si podemos comprar o no
¿Qué zapato está de moda ahora? En tenis creo que están las Converse, ¿no? O ya pasaron de moda. Yo siempre estoy atrasado como 10 años. O los DC. No sé cuál está de moda ahora, pero casi siempre no se puede para eso, entonces tenemos que ir a comprar falsetas, que no se debe comprar, pero bueno. O esperar que uno salga de viaje para poderlo comprar por los altos precios de las importaciones. Pero son cuestiones que la mamá sabe eso. En un país es lo mismo. Hay que estar jugando hasta dónde podemos llegar con el endeudamiento. ¿El endeudamiento es malo per se? No, porque no tenemos siempre todos los recursos. Lo que sí tenemos que saber, que si nos vamos a endeudar, tenemos que tener a futuro con qué pagar. Y entonces, ese futuro nos tiene que decir a nosotros que esos recursos no los voy a botar, con los que me he endeudado, sino que los tengo que utilizar para generar nuevos recursos. Algo de eso decían las chicas cuando exponían. Y es muy cierto. Si no se tiene la deuda para hacer inversión productiva y de productividad creciente, vamos al fracaso, que fue lo que nos pasó a todos los países latinoamericanos. Y suba ahora a uno de los primeros cuadros. Sigue. Déjenmelo ahí. Aquí está la crisis del origen de la deuda europea actual, para que ustedes tengan una idea. En Bélgica, elevado nivel inicial de deuda y cuestiones políticas son los que provocaron la crisis en Bélgica. En España, la burbuja inmobiliaria y la baja competitividad de sus puestos laborales. En Grecia, altos niveles de endeudamiento, problemas bancarios y baja competitividad. En Irlanda, el famoso milagro irlandés. Burbuja inmobiliaria y problemas bancarios. Pero señores, Irlanda se resolvió su problema. Claro, también Irlanda es un país más pequeño, más fácil de manejar. Italia, elevado nivel de deuda y baja competitividad. Y Portugal, elevado nivel de deuda y baja competitividad. Y aquí la pregunta es, no sé si alguno de ustedes haya visto el Tratado de Maastricht cuando la formación de la Unión Europea, los parámetros que se ponían. Y algo decían del maquillaje de la contabilidad. Por acá. Señores, ninguno de estos países cumplía con el tratado los requisitos del Tratado de Maastricht para poder entrar a la Unión Europea en buena ley. Entonces, ¿qué hicieron? Maquillar las contabilidades o las cuentas nacionales para que de una u otra manera pasara. Pero la gran pregunta acá es, ¿por qué no está Francia? ¿Por qué no está Alemania en esa crisis? Alemania, y hubiera sido bonito que hubieran empezado el análisis por la crisis alemana, que yo creo que es el origen de todas las crisis modernas, porque la crisis más antigua del sistema viene en el año 1825, 2 años después de la muerte de David Ricardo, que es uno de los padres de la economía moderna, donde se plantea, en Alemania teníamos, ya hay fotos, donde se andaba en los años 30, años 35, 34, 36, con carretillas llenas de dinero, que no valían nada. Bueno, eso mismo nos pasó a nosotros acá en América Latina. Y algo que hay que decir también de América Latina es el hecho de que tuvimos que cambiar moneda en casi todos los países latinoamericanos, porque nada más se habla de la dolarización ecuatoriana, que además no es la primera dolarización que se da en el Ecuador. En el Ecuador ya tuvimos en el siglo XVIII, si la memoria no me falla,
un proceso similar a la dolarización, pero fue con franco francés, que se empezó a utilizar en el país en un tiempo. Pero son cosas de la historia monetaria ecuatoriana que están escondidas en los libros, que uno tiene que ponerse a buscar bastante para poderla encontrar. Pero ya nosotros habíamos tenido un ejemplo de dolarización, o mejor dicho, del uso de moneda de otro país, en el caso nuestro. En el caso latinoamericano están los ejemplos típicos de Brasil. En Brasil, ¿saben por cuántas monedas ha pasado? ¿No saben por cuántas monedas ha pasado Brasil? Diga. Sí, ¿cuáles fueron? Real, Cruzado, Cruzeiro. también tenían las coronas portuguesas. Sí, al principio, pero tuvieron 2 veces el Cruzeiro. Fue intercalándose. México también cambió la moneda, del peso mexicano al nuevo peso mexicano. Pero lo más interesante es que todos los países latinoamericanos devaluaron enormemente sus monedas, haciendo cambio o no. Toditos. Y además en algunos casos agregaban ceros o eliminaban ceros. Entonces eso fue todo un proceso en los años 80 que era insufrible vivir en América Latina. Y eso fue una de las grandes oleadas de la migración también latinoamericana, unido con las dictaduras, como bien decían por acá, que las dictaduras nos llevaron a altos niveles de endeudamiento a los latinoamericanos. La otra situación que tenemos, y que muy bien decían las jóvenes, es el hecho de los altos índices de endeudamiento de los países europeos. Pero en el caso ecuatoriano, nosotros tenemos que ver, uno, la sucretización muy bien explicada, la felicito por eso, el concepto bien clarito de lo que fue. No fue más que pasar deuda privada a deuda pública. Esa es la esencia del fenómeno, y a pagar, en vez de lo que habían pedido el préstamo, todos los ecuatorianos. Esa es la irresponsabilidad que hubo con la sucretización. Nos pasaron más deuda. De ahí que muchos especialistas digan lo inmoral que fue ese proceso. Puede haber sido legal, pero fue inmoral, para llamarlo por su nombre. Esta situación lleva a que los países, y el Ecuador en específico, con los modelos que se fueron haciendo, después con la aparición del petróleo, que además nos llevó a una especie de cambiar de un producto primario a otro producto primario, y nunca se dio el proceso de industrialización que se esperaba a partir del petróleo en el Ecuador. Esa es otra gran verdad. Unido a ejemplos como es lo de la sucretización de la deuda, que no es más, señores, que procesos de corrupción a lo interno de la política de los países, se dieron esos altos niveles de endeudamiento. Entonces, aquí habría que preguntarse, para unirlo con la pregunta que se me estaba haciendo, ¿qué entender por desarrollo? Porque eso es lo que tenemos. ¿Desarrollo es tener crecimiento económico? ¿Es crecimiento económico desarrollo? Yo creo que no. Yo creo que podemos crecer al 100% y no nos desarrollamos. ¿Qué es un mecanismo o que facilita el desarrollo? Sí, pero el crecimiento económico no puede ser el fin, tiene que ser el medio para alcanzar el desarrollo. Pero como toda acción económica, si no se respetan los parámetros y las normas, como la economía es una ciencia objetiva, existen leyes económicas que no se pueden violar. Como por ejemplo, no me puedo endeudar más allá de lo que puedo pagar. Eso es algo que es una verdad de periodo, pero que es difícil a veces los hacedores de política económica para entender eso. Yo les diría, hay que mandarle 3 o 4 abuelitas para que aprendan cómo hacer las cosas en economía. Tenemos que diversificar el endeudamiento. No podemos endeudarnos con un solo acreedor porque vamos a estar a merced de ese acreedor.
fue lo que nos pasó con